Hola a todos, bienvenidos para este video. En el video de hoy voy a tratar de explicar mis versiones de cómo podría suceder un regreso de la Supercopa Sudamericana, do que yo pienso, do que podría ser el torneo. Y vámonos, porque yo soy su amigo, el brasileño. Así, para empezar el video, yo creo que el torneo no debería ser un torneo muy extenso, muy largo, con varias rondas de partidos de ida y vuelta, porque no hay espacio en el calendario para eso. Yo sé cómo es no tener espacio en el calendario, porque yo soy brasileño y acá en Brasil los equipos pocas veces tienen 2 meses de descanso y entonces para mí el torneo no puede ser tan extenso. Y otra cosa que también el torneo no podría ser para llegar para romper con los paradigmas del fútbol sudamericano. Yo creo que debería ser una manera de revivir la historia de ese torneo y debería estar más cerca de lo que sucede con aquel torneo International Super Cup, que es un torneo de pretemporada de los europeos y hay equipos invitados de México, por ejemplo, o de otros países. Entonces yo creo que la Supercopa debería estar más cerca de eso. Entonces yo preparé 3 modelos de torneo que podrían servir para un regreso de la Supercopa. El modelo número 1 tendría todos los 25 equipos que fueron campeones de la Supercopa y salieron distribuidos en 5 grupos con 5 equipos. Entonces, todos los equipos tendrían 4 partidos y no serían partidos de ida y vuelta, serían solamente los 4 partidos para calificar para la próxima ronda. Y serían calificados para la próxima ronda los primeros colocados de cada grupo y los segundos colocados también. Y sumarían a ellos los 2 mejores terceros colocados. Entonces, estarían calificados de 25 equipos, estarían calificados 12 equipos para la fase de eliminación directa. Para converter en algo más interesante, para tener esos dos equipos, los 4 mejores primeros califican de manera directa para los cuartos de final. El peor primero colocado y los 5 segundos colocados y los 2 mejores terceros jugarían una ronda previa que yo no encontré una manera de llamar. Elegí el mismo nombre que los estadounidenses ponen en la NFL, que es Wild Card. Entonces, el Wild Card tendría 8 equipos, hay los 4 mejores de esa ronda, que sería só un partido único, calificarían para los cuartos, después serían la semi y después la final. Traté de encontrar una manera para ser interesante hasta la última ronda, para que no sea muy aburrido y para que no tenga una manera de que los equipos que ya están calificados para la próxima ronda de poner un equipativo para el último partido, para que ese equipo también juegue con más seriedad y así no tratar de perjudicar un rival que está en otro grupo, que está peleando para calificar un tercero o tratando de calificar para la próxima ronda. Entonces, así, calificando los 4 mejores de manera directa para los cuartos de final, yo pienso que podría ser interesante. Este es mi modelo número 1. El modelo número 2, yo pienso que podría aprovechar el rendimiento de los campeones de la edición previa de la Libertadores. ¿Cómo así? Los 7 mejores campeones de la edición previa del torneo estarían calificados de manera directa para la fase de grupos del torneo. Entonces, tendo eso, los equipos que estarían calificados para una Supercopa, por ejemplo, 2022, los mejores de la edición de la Libertadores 2021. Y así, los 7 mejores serían los equipos que están en las semifinales, los 3 brasileños: Flamengo, Mineiro y Palmeiras. Quedaron en cuartos de final, serían Olimpia, São Paulo y River, y el equipo que tuvo una mejor participación, pero que quedó en octavos de final, fue Racing, que calificó en primero de su grupo de la fase de grupos de la Libertadores y cayó en los octavos de final. Entonces, estos 7 equipos estarían calificados de manera directa para la fase de grupos
da Supercopa. Aí, o torneio teria uma fase, uma primeira ronda, uma primeira fase, que teria os 18 equipos que não estariam qualificados de maneira direta. Então, essa fase do torneio teria partidos de ida e volta para qualificar 9 equipos para somar com os outros 7 para ter 16 equipos. Nesse modelo seria mais fácil de compreender porque teria uma primeira ronda e depois teria uma fase de grupos com 4 equipos em 4 grupos diferentes. Então aí teria os 16 equipos e aí seria mais fácil de compreender que qualificaria os 2 melhores de cada grupo, depois teria os 4 de final, semifinal e final. Assim, eu creio que seria mais sencillo de compreender que o primeiro modelo. E esse é o terceiro modelo que eu penso que poderia ser o modelo para a Supercopa. Então, teriam 7 equipos qualificados de maneira direta para a fase de grupos, pero os 2 modelos anteriores teriam muitos equipos de Brasil e muitos equipos de Argentina. Por exemplo, no primeiro modelo teria de 25 teria 18 equipos de Brasil e Argentina. E o segundo modelo poderia ter uma quantidade muito extensa de equipos de Brasil e de Argentina. Então, para diminuir esse número de equipos de Brasil e Argentina, os 7 equipos qualificados seriam os equipos de Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai e Chile. Então, estes 5 países teriam seus equipos que foram campeões da Libertadores de maneira direta. Então, os 7 qualificados de maneira direta para a fase de grupo seriam Olímpia de Paraguai, LDU de Equador, Atlético Nacional e Once Caldas de Colômbia, Nacional e Peñarol de Uruguai e Colo-Colo de Chile. Esses 7 equipos seriam qualificados de maneira direta para a fase de grupos da Supercopa. E aí, eu penso que teria uma fase nacional com os 18 equipos de Brasil e Argentina. Então, os equipos de Brasil enfrentariam os equipos de Brasil e os equipos de Argentina enfrentariam os equipos de Argentina. Teria 4 confrontos entre os equipos de Argentina e 5 confrontos entre os equipos brasileiros. Aí seriam 4 equipos de Argentina qualificados para a Supercopa e 5 equipos de Brasil. Então, de 18 teria apenas 9 equipos Brasil e Argentina para a Supercopa. Aí também seria mais sencillo como o modelo anterior. Então, teriam 4 grupos com 4 equipos, estariam qualificados para a próxima ronda. E os 2 melhores de cada grupo teriam quartos de final, semifinal e final. Então, assim seria mais sencillo. E eu penso que a primeira fase poderia ser em partidos de ida e volta também, para ser atrativo para todo mundo e que tenha ao menos 2 partidos de um outro torneio. Então, eu penso que poderia ser assim. E assim, tendo um pensamento um pouco mais crítico, eu creio que o torneio não necessariamente deveria ser jogado em solo sul-americano. Eu penso que ele poderia ser um torneio jogado em qualquer parte do mundo. Seria um torneio histórico, porque teria todos os campeões da Libertadores, pero oferecer, ao menos, dependendo, se for o primeiro modelo, 4 partidos, e for os outros, teriam mais partidos, 3 se é qualificado de maneira direta para a fase de grupos, e com isso, os equipos ajudariam demasiado em uma questão de internalização das marcas. Então, eu penso que o torneio poderia ser um torneio jogado em Japão, ou Catar, ou Estados Unidos, porque solamente os mexicanos podem sacar proveito dos seus compatriotas que vivem solo em Yankee, por exemplo. Por que nós outros também não podemos fazer isso? Eu penso que os patrocinadores também ajudariam demasiado para que este torneio possa suceder outra vez. Eu penso que o torneio não seria para romper os paradigmas do futebol sul-americano, pero ser uma mescla de várias coisas diferentes, de várias coisas distintas, ser um torneio histórico e ser um torneio de pré-temporada para medir forças contra os outros melhores equipos. E aí sim, depois, o torneio não poderia ter mais que um mês e meio de torneio, assim, um mês e meio de torneio seria muito bueno, seria muito interessante e serviria para substituir os torneios de pré-temporada que existem hoje, por exemplo, como a Florida Cup, que não serve para nada, não é interessante por a questão de confrontos com os equipos. Então, uma Supercopa poderia sim ser um torneio mais interessante para todos, e aí sim poderia suceder um torneio interessante para todos
internalización, más dinero para los equipos, que es una cosa fundamental para los equipos, y poder dar, por ejemplo, tener los números otra vez, Supercopa Ford, Supercopa Qatar Airways, Supercopa Santander, Supercopa Bridgestone. Eu creio que todos apoiariam um torneio assim, torneio de pré-temporada, não muito extenso, não muito largo, dinheiro para todos e uma Copa mais, que é uma coisa que nós outros de Sudamérica adoramos demasiado. Então é isso, muitas graças por tudo, estaremos no próximo vídeo e hasta a próxima!